Buen día, mi nombre es María Claudia Barandita Verdugo, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Eh, el presente video tiene como finalidad presentar una síntesis sobre los temas ampliación de capital y políticas de dividendo, el cual es presentado a la tutora Marta Edith Carrillo. En esta presentación estaré hablando de la importancia de la ampliación de capital y políticas de dividendo, los tipos y las consideraciones de la gestión empresarial. Introducción. ¿Qué son la ampliación de capital y la política de dividendo? La ampliación de capital es un proceso mediante el cual una empresa incrementa su capital social para financiarse o fortalecer su estructura financiera. La política de dividendo es una estrategia que utilizan las empresas para decidir cuánto de las utilidades se distribuyen entre los accionistas y cuánto se reinvierte en nuevos proyectos o en la actividad principal que ya tiene la empresa. La importancia: permite a las empresas mantenerse competitivas para los inversores. Impacta la percepción del mercado sobre la solidez financiera de la empresa de manera positiva. Ampliación de capital. Definición. La ampliación de capital es la operación financiera que incrementa los recursos de la empresa mediante emisión de nuevas acciones, es decir, cuando se ingresan nuevos socios, por ejemplo. Segundo, el incremento del valor nominal de las acciones ya existentes. Esto se da cuando los accionistas que ya están deciden hacer un incremento en las acciones, lo cual no es un aumento, sino como una reestructuración del capital o de las acciones que ya están descritas o definidas al fundar o al crear la empresa. Todo esto se realiza con el fin de financiar proyectos de expansión, reducir deudas y mejorar la estructura financiera, aumentar la capacidad de respuesta en los mercados competitivos. Ampliación de capital. Tipos y ejemplos. Tipos. Primero, la ampliación de capital se puede dar mediante aportes dinerarios. Los accionistas aportan dinero a cambio de nuevas acciones. Con aportes no dinerarios es cuando los inversionistas aportan bienes o derechos, o sea, es algo que no es dinero. Ampliación liberada. Se realiza con reservas de la empresa, o sea, con la misma utilidad que da la empresa, sin pedirle aporte a los accionistas, sin tocar tampoco sus ganancias. Hay un ejemplo práctico. Una empresa necesita financiar un proyecto que está costando aproximadamente $1.000.000 y esta decide emitir 100.000 nuevas acciones, cada una a $10.000, con el fin de que los accionistas compren más acciones y así poder incrementar el capital social de la empresa. Sigamos. Política de dividendo. Como les había dicho anteriormente, la política de dividendo es la estrategia que utilizan las empresas, no siempre, no es algo obligatorio, para repartir sus utilidades entre los accionistas o reinvertirlas en la operación. Son estrategias de decisión, lo cual lo hacen siempre los directivos, los que tienen el poder decisivo de este tipo de qué se puede hacer con el recurso económico. Siempre lo hace la parte financiera, pero desde los dueños y los accionistas, o sea, de la parte directiva. Tipos de políticas de dividendos. Políticas de dividendo constantes. Esto nos dice que son, perdón, es la distribución de una cantidad fija regularmente, o sea, el mismo
porcentaje dentro del mismo periodo. Un 5% cada año. Porcentaje de utilidades. Allá arriba hablábamos de dinero. Aquí hablamos de los porcentajes de la utilidad. Repartir un porcentaje de ganancias cada año. El ejemplo que les había pasado anteriormente. Cada año, si la ganancia fue tanto, a cada asociado le corresponde un 5 o un 10%. Dividendos residuales. Es cuando se distribuye solo después de financiar proyectos prioritarios. Y la retención de utilidades. Es reinvertir todas las ganancias, tanto en la actividad principal de la empresa o en nuevos proyectos que nos ayuden de pronto a seguir en punto de equilibrio o obteniendo ganancias. Relación entre ampliación de capital y dividendos. Una ampliación de capital puede requerir la reducción de dividendos para financiarse. El aumento de número de acciones en circulación afecta el monto pagado por acción. Decisiones estratégicas. Durante la expansión es común retener utilidades para disminuir los dividendos. Y en tiempos de estabilidad se priorizan los dividendos para atraer más inversiones. Aspectos fiscales en Colombia. En Colombia, los dividendos distribuidos a los accionistas están sujetos a retención a la fuente. Esto significa que antes de que un accionista reciba sus dividendos, la empresa aplica una deducción por impuesto, que luego se entrega a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales VIA. Implicaciones para las empresas y los accionistas. Las empresas deben calcular correctamente las retenciones y reportarlas a la DIAN. Todo esto, pues, revisando tarifas y demás. Y la empresa decidir la política de dividendo considerando las cargas fiscales. No es solamente decir, bueno, si las ganancias fueron tantos, a cada accionista le va a tocar un tal porcentaje o tal valor, y no pueden dejar por fuera la parte de la retención que hay que aplicar, ya que todo esto hace parte de los impuestos que se reportan como persona natural, que antes de ser un socio es una persona natural, y desde todos los ingresos que recibe son reportados a la DIAN. Y la retención es, pues, como les digo, retención es como una ayuda para que cuando la persona natural vaya a presentar su retención, tiene, como quien dice, ya una parte reportada y el ejercicio ya lo hace el contador. Los accionistas reciben menos dividendos netos debido a las retenciones, como se los había mencionado antes. La cuestión de la retención es sobre el valor a distribuir. La tasa de retención depende de dónde resida y del origen de las utilidades. Por lo mismo les decía, la empresa debe calcular correctamente las retenciones que va a reportar a la DIAN. Por eso debe basarse en las normas que rigen este tipo de movimiento, en lo cual va a encontrar tantas VT o la base es tanto, y si la base es tanto, aplicas el tanto por ciento de retención por dividendos. En fin, eso lo saben los contadores en el momento que se presenta la situación. Conclusiones. La ampliación de capital y la política de dividendos son herramientas esenciales para el crecimiento y sostenibilidad de las empresas. Una buena gestión en ambos aspectos fortalece la posición financiera de la empresa y genera confianza en los accionistas. Es vital considerar el contexto fiscal y económico. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido claro los temas.